Ya. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión 14 del Evangelio según San Marcos. Falta poco para ir acabando el Evangelio. Ya estamos yendo al desenlace. Nos quedan solo las dos fechas, esta y la del siguiente martes, pero el próximo año volvemos recargados, ¿no, Manuel?, con el nuevo Evangelio, que va a ser el Evangelio según San Mateo. Si Dios lo permite, vamos a estar con el Evangelio. Entonces, nada, el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes los que están conectados por su perseverancia. Sé que son fechas, diciembre es un poquito complicado para algunos, estamos en cierres, bueno, tantas actividades. Pero muchas gracias por estar aquí y aprovechemos la clase hoy día. Y como siempre vamos a invocar al Espíritu Santo. Si alguien, por favor, podría leer la oración. ¿Podría, hermanito? Ok, empezamos entonces, el hermanita Elsa. Oración para El Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifieste a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad a nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermanita Elsa. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos la sesión. Ok, gracias, Katia, gracias, hermanos, y buenas noches. También a los que no están, pero verán la grabación. Muy buenas noches con todos. Como adelantó Katia, y así nos comprometimos el martes pasado, la intención, por lo menos la intención es que entre hoy martes y el próximo terminemos el estudio del Evangelio según San Marcos. Vamos a ver, porque al final por ahí salen diálogos largos y ya no se puede lograr, pero vamos viendo, ¿no? Al final tampoco no hay un apuro desesperado, ¿no? Termine el año, no es que tenga que haber terminado. Si se da, excelente. Estamos entrando al capítulo, estamos en pleno capítulo 12 del Evangelio según Marcos. Por eso yo me aventuré a comentarles que en un par de sesiones podíamos terminar, porque ¿cuántos capítulos tiene este Evangelio? 16. Y el 16avo es muy cortito. Y además, vamos a ver, es un añadido posterior. Entonces, es un Evangelio el más corto de los 4. Estamos estudiándolo con bastante calma, como Katia también nos recuerda, en la sesión número 14, imagínense, cada sesión 1:30, o sea, es un montón de horas que le estamos dedicando. ¿Qué cosa estamos viendo en Marcos? Es un relato muy bien armado, muy fino, en el esfuerzo del evangelista, que es un autor inspirado, es el Espíritu Santo en él, ¿no? Y que nos está presentando a Jesús. Y lo repito siempre para no perder de vista esto. Nos presenta a Jesús, pero de a poquito, de poco a poco. No es un presentar a Jesús, por ejemplo, adelanto, como lo vamos a ver en el Evangelio según Juan. Que Juan de frente, cuando empieza hablando, te abre los brazos y el corazón y te dice, este es Jesús, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora Marcos es el primer evangelio en haber sido escrito, el año 70, los demás, los otros 3 evangelios son posteriores, todo esto lo hemos ido repitiendo y recordando, ¿no? Pero lo digo siempre porque es bien importante. Y luego tenemos en Marcos este autor inspirado que quiere presentarnos a Jesús y lo hace de una manera muy gradual. Entonces, vamos viendo cómo la estructura del evangelio responde a eso, ¿no? Hay una primera parte larga, de los primeros 8 capítulos y una, casi los 8:30, en que nos presenta a Jesús en su misión, empezando en Galilea, en el norte de Israel, ¿no? En el en el mar de Galilea, lago de Genesaret, en las ciudades y pueblos de alrededor, y las cosas que va hablando, enseñando y haciendo. Luego estamos en una segunda parte. Hemos visto una segunda parte que es Jesús en camino. Uno dice, ¿en camino de qué? Suena romántico, en camino, ¿no? Pero en camino de Galilea a Jerusalén. Y estamos ya en la tercera parte,
vamos a revisar, ya de Jesús en Jerusalén. Entonces, y prácticamente el Evangelio según Marcos, como ya les he comentado, si se mirara como se analiza una obra de teatro, diríamos, es una obra en 3 actos, ¿no? Recordemos cuando hemos ido al teatro, cada acto se separa del siguiente porque baja la cortina, ¿no? Te dan tiempo para ir al baño, regresas, y otra vez se abre la cortina, entonces son cada acto. En este caso, es una obra en 3 actos. El primer acto, Jesús inicia su misión en Galilea. Segundo acto, Jesús emprende el camino a Jerusalén con sus discípulos. Tercer acto, Jesús en Jerusalén. Y es el acto final, porque sabemos que ahí Jesús va a sufrir su pasión. Les decía yo, y solamente lo recuerdo rapidito, cada uno de estos momentos, digamos, está separado por esos capítulos del Evangelio, pero no toman el mismo tiempo. Los capítulos del 1 al 8, Jesús en Galilea, son 3 años de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús. Y sin embargo, Jesús, de camino de Galilea a Jerusalén, que toma unos 3 capítulos más, son solamente 4 o 5 días. Y luego, Jesús en Jerusalén, que es la parte final, que vamos a ver entre hoy y el próximo martes, son una semana de la vida de Jesús. Entonces tenemos que la partición que se hace no es por tiempo, ¿no? A ver, si Jesús está en su misión terrena 3 años, le dedico 1 año a cada parte. No, ese no es el criterio, ¿no? 1 año es primera parte, Jesús en Galilea, que toma 3 años. Segunda parte, Jesús de camino entre Galilea y Jerusalén, de norte a sur, pero en su vida, y eso toma 4 o 5 días. Y luego tenemos la tercera parte en la que estamos entrando, que es Jesús en Jerusalén, que toma más o menos, es una semana, poquito menos incluso, ¿no? Entonces, a ver, nos quedamos aquí. Cuando resuciten, ¿de quién de ellos será esposa? Eso lo leímos, pero no lo comentamos. Entonces, volvamos a leer, por favor, si alguien me ayuda, y si merecen un comentario, bienvenido. Si no, seguimos, ¿no? ¿Alguien que desee leer, por favor, la lectura? ¿Puedo leer? Guillermo, gracias. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Gracias, Guillermo. Bien claramente leído. Miren, entonces aquí nos presenta un tema que ya hemos visto, en todo caso lo recordamos rápidamente, y es esta parte de la cultura del pueblo de Israel que responde a la ley del levirato. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Y si no, les digo, aprovecho para el que no lo tenga claro, aclararlo. ¿Qué cosa es la ley del levirato? Que es una práctica en boga en este tiempo en el pueblo de Israel. La ley del levirato, la palabra levirato viene de levir, y levir con V, con B chica, levir significa cuñado. Entonces sería, en otras palabras, la ley del cuñado. ¿En qué consiste la ley del cuñado? En que si la mujer casada con el hermano
queda viuda y no ha tenido hijo varón del hermano, entonces el hijo el hermano queda en la obligación, miren lo que les digo, queda en la obligación, en la cultura, en la ley judía, de tener un hijo con la hermana, con la cuñada, para que no se pierda el nombre de su hermano. Entonces, de esa manera, la herencia que pudiera haber dejado el hermano, poca o mucha, viene al hijo. El hijo que llevará el nombre del hermano. Pero si es que no tuviera hijo varón esta mujer, no hay herencia. O sea, la mujer queda en la pobreza total. Porque a la mujer o la mantiene su marido o la mantiene su hijo. Pero si no tiene marido porque ha muerto y no tiene hijo porque no ha procreado, hijo varón, entonces queda en la indigencia total. ¿Y a qué se obliga a una mujer en la indigencia en aquella época? Les digo, horrible suena y discúlpenme, solamente repito, pero ¿a qué obliga la realidad para la mujer de aquella época? Si queda sin ninguna posesión. Una de dos, o ser mendiga o ser prostituta. Imagínense qué horrible. ¿De qué otra manera? O sea, mendigar o prostituirse. Terrible. Ese es el peso de la ley, entre comillas, contra la mujer. Que nosotros hoy diríamos, hoy eso es absolutamente injusto, hasta inmoral. Pero así era la época, ¿no? Así era la época. Entonces, por eso la pregunta y el entorno de la pregunta, claro, se la complican a Jesús, porque en el caso no es que la mujer queda viuda y el hermano tampoco puede tener un hijo con ella, no, son los 7 hermanos, y los 7 mueren y ninguno de los 7 puede. Entonces, y la pregunta la llevan un poco más allá. Y esos hijos, perdón, y esa mujer, ¿de quién será esposa, si ha sido casada con los 7? ¿De quién será en la vida futura? Y la respuesta de Jesús es clara, ¿no? De ninguno de los 7, porque van a ser como ángeles. Entonces, el tema da para muchísimo, Yo sé que por ahí algunos de ustedes más acuciosos ya hasta tendrán 100 preguntas en la cabeza, ¿no? Y nos llevaría a justamente ese tema de la vida futura, que en la iglesia se estudia, no crean. En la iglesia católica hay y cuando estudias teología de manera avanzada, el tema de la vida futura se estudia y el nombre del curso es escatología. Escatología, la vida del más allá, la vida después de la muerte, ¿no? Eso se enseña en la iglesia católica, escatología. Y yo les comentaba, no sé si alguno de ustedes reparó, pero justamente bastantes de ustedes conocen al padre Carlos Rosell, que es párroco de una parroquia cercana, ¿no? Y él es su especialidad en Roma, en la Universidad Gregoriana, que es número 1 del mundo en la formación cristiana, número 1, es como Harvard en administración, por decir, o el MIT en ingeniería, así lo máximo, la última chupada del mango, así lo máximo en doctrina cristiana para estudiar en universidades, la Universidad Gregoriana de Roma. Y el padre Carlos se graduó como doctor en escatología. Imagínense ya. Cualquier duda, si lo conocen, tienen ahí el libro gordo de Petete, ¿no? Y además que es tan ameno y tan claro que les puede explicar muchísimo, pero el tema da para un montón. Yo tengo algunos libros de cuando estudié la maestría y tengo algunos libros, cada uno más gordo que el otro, de escatología, ¿no? Y el tema no es fácil, pero tampoco es imposible. Lo que pasa es que hay que meterse, como en cualquiera otro, ¿no? Como en cualquiera otro. Y trata estos temas. Y dentro de esos temas, por ejemplo, preguntas que salen, oye, después de la resurrección, regreso con mi mismo cuerpo, me voy a reconocer con las personas que también son familiares tan queridos y amigos que ya fallecieron, me voy a encontrar con ellos y los voy a reconocer por su cara, por el color de su pelo. Van a verse como murieron o cuando eran quinceañeros y jóvenes. Qué lindo verse de quinceañeros, ¿no? O se van a ver viejos, algunos canosos o calvos. Y esas preguntas son naturales. Y esas preguntas le hacían a Jesús. Y en este caso Marcos recoge de una manera muy, muy fina esa pregunta, ¿no? Esa mujer que se casó con las 7 hermanos de uno en uno, con ninguno tuvo hijo. Finalmente, en la vida futura, ¿de quién va a ser mujer?
¿De quién va a ser esposa? Ahora, yo quiero rescatar, además, y les doy la palabra, pero yo quiero rescatar esta frase que les dije el otro día también, es una maravilla, ¿no? Y esto es muy fuerte en nuestra Biblia, cuando dice, Él, refiriéndose al Señor, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es un tremendo, tremendo tema que vamos a seguir viendo. Les digo, hermanos, hermanas, el tema se va a seguir viendo en uno y otro momento, ¿no? Nuestro Señor es un Dios de vivos, no de muertos. Y tiene bastante trascendencia también. Pero les dejo la palabra, a ver si quisieran intervenir. Es justo y necesario. ¿Sí? Si no, continuamos. Pueden levantar su mano en el chat, o perdón, en la pantalla, o escribir en el chat, no hay problema. Sí, Katia, si no continuamos y por ahí salen preguntas, ¿no? A ver, la siguiente dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Seguimos en el capítulo 12 del Evangelio según Marcos. Y la pregunta es importantísima, ¿no? Porque tenemos en nuestra formación 10 mandamientos. Ya les he comentado y lo hemos compartido, que realmente para el judío, más que 10 son 613, pero al final igual son bastantes. Y la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿y cuál es el primero de todos? Porque definitivamente se entiende, ¿no? Si tú tienes 10 propósitos o 600 propósitos, hay que priorizar. O sea, ¿en qué me concentro? ¿Cuál es más importante que el otro? El sentido de la pregunta entonces es bien oportuno. Yo quiero hacer 10 cosas. Ahora que estamos por empezar el año 2023, yo me propongo 10 cosas en mi vida. Voy a dejar de fumar, voy a acostarme temprano, voy a hacer ejercicio, voy a dedicarme por lo menos 15 minutos cada día a la lectura de la Biblia, voy a hacer oración, voy a calmar mis impulsos para no ser agresivo. Miren, ahí voy 6 recién. Imagínense, me propongo 10 cosas. Y yo te escucho y te digo, hermanita, 10 cosas vas a hacer, proponte una nomás, pues. No seas mala, ¿no? Proponte una y cuando la logres, proponte otra, pero 10 cosas es nada, pues, o sea, ¿a quién estamos engañando? Y en ese sentido, entonces, yo veo la pertinencia y la actualidad de esta pregunta. Señor, ¿tenemos 10 mandamientos o tenemos 613? Sí, son bastantes. ¿Cuál es el primero? Porque en la medida en que yo defina el primero, ahí me concentro mucho más, ¿no? Entonces, con ese ánimo leamos esta perícopa y a ver qué nos dice, hermanos. ¿Alguien desea participar de la lectura? ¿Puedo leerlo, Manuel? Claro. Ahí está, Malena. Malena creo que está ahí. Sí. Adelante, Malena. Ok. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Gracias, Malena, muy, muy lindo. Miren, qué tal respuesta tan clara, ¿no? Entonces tenemos a un Jesús que contesta al escriba, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Si se dan cuenta, y está clarito ahí, ¿no? Jesús responde el primero y el segundo. O
sea, total, señor, yo estoy preguntando por uno y me respondes con dos. ¿Cómo la ven? ¿Es conflicto o no? ¿Se dan cuenta, no? Señor, ¿cuál es el primero? Dime uno. Y el señor le dice, el primero es, y luego el segundo es. Manuel Augusto está levantando la mano. Adelante. Bueno, digamos que viene a ser lo mismo, ¿no? Porque quien no ama a su prójimo, ¿cómo va a amar a Dios? Y quien ama a Dios es imposible que también no ame a su prójimo. Entonces se complementan muy bien ambos, ¿no? Ujú. Bien, Augusto, gracias. ¿Están de acuerdo todos? ¿Está claro? Esa es la respuesta, pero quisiera que me digan, ¿está clarito, clarito? O sea, parece que fueran dos mandamientos, pero realmente es uno solo. Entonces, a veces, en la forma en que escribimos las personas, así sean esos autores inspirados, tenemos que como que separar cosas que son una sola, ¿no? Igual pasa con la Trinidad, no vamos a regresar a eso que se nos hace un hueco en el cerebro, pero Dios es tres y uno, es uno, Dios es uno. Nos separamos. Cuando decimos en psicología, miren, yo he estudiado psicología bastante, ¿no? Y cuando decimos en psicología que el hombre es cuerpo, mente y espíritu, y lo dividimos en tres partes, algunos incluso dicen, no me separes tanto, y dicen cuerpo y mente. Aún allí hay problema, porque entonces nos tendemos a ir a un lado o al otro, pero al final del camino entendemos que no, que cuando el psicólogo dice del cuerpo, la mente y el espíritu, se refiere finalmente al hombre, y cuando lo separa es con fines de estudio, solamente con fines de estudio, como decir el Perú. El Perú es costa, sierra y selva. El Perú es el Perú, y es una sola cosa. Ahora, si tú divides en costa, sierra y selva, un poco por estudiarlo menos difícil. Ahora, si eres más exquisito, vas a decir, como decía un famoso geógrafo, no son 3 regiones naturales, son 7. ¿No? Entonces, podemos ir profundizando más y más. Pero es que el todo es las partes. No, formamos partes para estudiarlas por parte y luego regresar al todo. Entonces, el ser humano no es cuerpo separado de la mente, ni cuerpo y mente separado del espíritu, ¿no? Dios no es el Padre separado del Hijo y separado del Espíritu Santo. El amor no es separado el amor a Dios que el amor al otro, como muy bien ha señalado Augusto. Entonces simplemente lo separamos, hermanos, con fines de comprenderlo en nuestra cabecita que tiene sus parámetros medios limitados, ¿no? Al final de cuentas, el pensamiento es limitado, pero el esfuerzo que tenemos que hacer es, una vez entendiéndolo, integrarlo, ¿no? Entonces, el Perú es una sola cosa, el hombre es una sola cosa, Dios es una sola cosa, el amor es una sola cosa. Entonces, este mandamiento que parece que, oye, Señor, ¿cuál es? Y te digo 2, es que esos 2 son uno. Y da pie al comentario que les hago. En fin, piénsenlo, lo podemos conversar otra vez como todos los temas cuando quieran, pero es bien importante. Manuel, cuando acá dice también no hay otro mandamiento más grande que esto, es que claro, porque si nos concentramos en este primer mandamiento que es el importante, digamos, que engloba todo, ya con eso, con amar a Dios y tenerlo presente, ya no podemos quebrar, englobamos los demás, porque por amor a Dios no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a decir, o sea, todo se concentra en Él, y ya con eso cumplimos todo, Exacto, ¿no? Katy, perfecto. Perfecto, Katy, sí. Es eso, ¿no? Ahora, otro temita de resaltar nada más, en la segunda línea, cuando Jesús responde, dice, el primero es, 2 puntos, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Esto es, no sé si ya lo reconocen a estas alturas, pero es algo que tendríamos que tener así, pero en la yema de los dedos. Esto es, hermanos, el Shema Israel, Deuteronomio, capítulo 6. ¿No? En el libro de Deuteronomio es el
quinto libro de la Biblia, está en el Pentateuco, la Torá, en el corazón de la enseñanza de Dios al pueblo, está esto, ¿no? Escucha, Israel. Shema Israel en hebreo. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Lo amarás con todo lo que eres. Y todo lo que eres es corazón, alma, espíritu y fuerza, ¿no? Con todo lo que eres amarás al Señor. Y entonces, si lo amas, como bien ha dicho Katia también, entonces el amor al otro es absolutamente inherente. Y como dijo Augusto, no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Y no puedes decirme que amas a tu prójimo si no amas a Dios. O sea, es una unidad. Y que finalmente, ¿en qué sentido podríamos resumir como un mandamiento? Señor, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y la respuesta, a la luz de este comentario, sería ama. Imagínate que Jesús está con nosotros ahorita y le dice, Señor, ¿cuál es el primero de todos tus mandamientos? Él te diría, ama. Ama, vive por amor, ama a Dios, ama al otro. Ámate a ti mismo, ama, ¿no? Ama, 3 letras. Maravillosa respuesta. Guillermo está levantando la mano. Activa tu micro, Guillermo, por favor. Sí, creo que fue San Agustín el que dijo, ama y haz lo que quieras. Eso como que resume todo el mandato del Señor, ¿no? Así es. Así es, Guillermo, todo el mandato del Señor y toda la libertad del cristiano. Porque si yo digo, ese es un poco el ámbito de la reflexión de Agustín, ¿cuál es el límite de accionar de un cristiano? Tú dices, oye, si juego fútbol, yo no puedo salirme de la línea de cal que marcan la cancha. Y yo no puedo, si soy arquero, agarrar la pelota con la mano fuera de ese espacio marcado como área. Y así hay reglas, ¿no? Hay límites a la libertad del futbolista. Y en ese sentido, le pregunta a su discípulo, a San Agustín, ¿cuáles son los límites de mi accionar como cristiano? Y Agustín tan brillantemente contesta lo que Guillermo nos ha compartido, ¿no? Tu límite es el amor. Ama y haz lo que quieras. Pero ama primero. Y como bien dice Guillermo, porque si tú amas, y como dijo Katia antes, como si tú amas no vas a hacer mal a nadie. ¿Cómo tú le harías mal a alguien a quien amas? Entonces cuando haces el mal es porque no amas a ese a quien le haces el mal. Hay que revisarse. ¿Qué tan cristianos estamos siendo? El cristiano vive por amor, y no amor escogido. No amor dirigido a 4, 5, 6. No amor dirigido a mi pareja y a mis hijos. No, bueno, soy más generoso a mis hermanos y a mis padres. También meto a mis sobrinos y algunos amigos que me caen bien. No. El cristiano ama abiertamente al que conoce y al que no. De cualquier color de piel, de cualquier fe, de cualquier accionar y de cualquier prontuario también. ¿Por qué? Porque hay que perdonar 70 veces 7. Entonces, el amor es la tremenda ley. Si nosotros quisiéramos, y acá Jesús lo pone clarito, ¿cuál es la ley del cristiano? El amor. La ley del cristiano es el amor. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. Y también da para mucho diálogo más que seguro. Pero tenemos que tenerlo clarito. Miren qué lindo, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? Al hombre que le da la razón, le dice, veo que tú no estás lejos del reino de Dios. Claro, y eso nos lleva a otro tema, que si lo tocamos ya no terminamos este año con Marcos. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Digamos que tengámoslo presente, y también ese es uno de esos grandes temas que yo se los dejo siempre como inquietud para irlo trabajando cada uno en su corazón, cada uno en su reflexión, cada uno en su meditación, cada uno invocando al Espíritu Santo. Ayúdame a entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios es esa vida futura en el más allá. El reino de Dios es eso que nos va a pasar cuando estemos ya nada más el alma separada del cuerpo y nos reunamos con Jesús. O el reino de Dios está más cerca, como dice el propio Marcos al comienzo de su evangelio. El reino de Dios ha llegado. Entonces yo digo, wow, ¿y dónde está? Yo quiero estar ahí, ¿dónde está? Entonces esa es la gran pregunta que les voy dejando siempre, y ahorita otra vez se presenta como para recordarlo, ¿no? Miren, tenemos tarea, y cómo el evangelio nos va confrontando con temas
que no se resuelven de una. No, simplemente se van planteando y se van madurando. Pero es tremendo tema. Son tremendos temas que son esenciales a la fe. Esenciales. Y que seguramente, en la medida en que nosotros la vayamos formulando y respondiendo, también nos las van a hacer a nosotros, ¿no? Los hijos, los amigos, las personas con quienes hablemos de nuestra fe. Estas preguntas son preguntas de cajón. Y poco a poco tendremos las respuestas. No hay que pretender tener las respuestas como de memoria y todas en un minuto. No, hay que irlas cultivando. Es mi mejor consejo, ¿no? Yo mismo les digo que tengo años en esto, pero no tantos como otros, ¿no? Pero tengo años y yo mismo voy madurando mis respuestas y para mí mismo primero, ¿no? Y acá hay una. Así como el mandamiento del amor es uno solo, así también el reino de Dios. ¿Qué tan lejos está el reino de Dios? ¿Hay que esperar morir para entrar al reino de Dios si es que has tenido una vida santa? ¿O es que puedes estar ahí antes? Tema, ¿no? Tema para no dormir toda la semana. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? A ver, si no avanzamos. ¿Cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? Hermanos, acá se presenta algo interesante también. Porque si se dan cuenta por el tipo de pregunta, ¿no? Esa pregunta a mí me la han hecho también algunas veces, ¿no? Oye, David, ¿quién es? David es un rey que nació más o menos 1000 años antes que Jesús. Y David tuvo un montón de hijos, porque era bien mujeriego y bien fatal. Uno de ellos fue Salomón, que fue rey después. Pero Jesús, entonces, ¿cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? Y a partir de ahí se hacen más preguntas. O sea, leamos y van a ver cómo, y esto y lo que sigue, ¿no? Para ver cómo le complican las cosas y cómo Jesús explica las cosas. ¿Alguien desea leer? Estamos flojitos para leer hoy día. ¿Leo? ¿Leo? Sí, Mary, adelante. Gracias. ¿Cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y el mismo David lo llama, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Claro, gracias Mary. Entonces miren cómo Jesús en su argumento, breve y claro, pero cómo te lleva a la contradicción, ¿no? ¿Cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David? Cuando David dijo, ¿no? Cuando David dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces el mismo David lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? ¿Se dan cuenta cómo entonces, insisto, te lleva a la contradicción? No, ahí cambia. Lo vamos a ver en otro, más adelante, sí, seguro, pero no lo tenía tan clarito. Este tema se va a volver a ver y se va a volver a analizar incluso con más extensión. Pero está esta contradicción, ¿no? No sé si queda clara. La contradicción misma sí, pero la respuesta. Porque que el Mesías sea hijo de David no significa literalmente hijo, porque a la vez es padre de David. ¿De acuerdo? Por eso le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David lo llama Señor. Entonces, ¿David llama Señor a su padre o a su hijo? Es interesante, pero no hay que rayarnos porque eso se va a seguir viendo. Sí, Guillermo creo que está levantando la mano. Sí, Manuel, yo quería comentarle que en la época del rey David
todavía no había venido el Señor Jesús, ¿no es cierto? No, por eso Entonces, que decía, David es 1000 años antes que Jesús. así es. Entonces, al único Señor al que se referían entonces era al Dios Padre, que era el Dios de Israel, ¿no? El de la zarza, el que se comunica con Moisés, etcétera, ¿no? Por eso es que se dice que Jesús es hijo de David, porque es descendiente del rey David. En la genealogía de Jesús, que narra uno de los evangelistas, creo que es San Lucas, ahí dice, está todititita las generaciones antes de la de Jesús, empezando desde el rey David, creo. Así es. Claro, claro. Entonces hay una descendencia, y la descendencia le viene por José. La descendencia de David a Jesús le viene por José. Y acá Marcos no ha tocado la descendencia, lo va a tocar, lo vamos a ver luego con Mateo y también con Lucas. De una manera y de otra, pero lo vamos a ver en ambos evangelios. Pero sí, es así, ¿no? Entonces Jesús desciende por el lado humano, porque es verdadero hombre, pero también verdadero Dios, ¿no? Entonces, como verdadero hombre, es hijo de David, y como verdadero Dios, es padre de David. Un poco la contradicción, que nosotros ahora la entendemos mucho más fácil, pero en aquel tiempo, agárrate, ¿no? De verdad que el pobre cerebro del que lo escuchaba tenía que haberse zamaqueado. A ver, continuamos. Cuídense de los maestros de la ley. Yo lo leo. Cuídense de los maestros de la ley. Y Jesús les enseñaba. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Gracias, Karim. Y está clarísimo el mensaje, ¿no? Ahí no hay mucho que comentar, creo. Salvo que quieran ustedes hacerlo, ¿no? Cuídense de los escribas. Si se han dado cuenta, en las perícopes anteriores se habla de escribas, maestros de la ley y fariseos por separado. Y aquí Marcos está siendo más preciso. Más adelante vamos a ver evangelios posteriores, como el de Mateo o el de Lucas, en que se mezcla a saduceos y fariseos, y ya les expliqué que no son lo mismo para nada, ¿no? Pero se mezcla porque a la distancia los saduceos desaparecen con el templo de Jerusalén en el año 70. Entonces, en la medida en que nos alejamos del año 70, cuando la persona escribe mirando para atrás, ya lo de atrás lo junta. Y a quien ve en el momento, ve a los fariseos nada más, porque ya no existían los demás. Entonces al fariseo lo llama junto con los saduceos y los escribas y los mezcla. Pero acá está bien clarita la separación. Cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en plazas, ocupar primeros asientos, devorarse los bienes de las viudas, fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Y lo que hay en el escriba definitivamente es una actitud que Jesús no aprueba, ¿no? Esa actitud de vivir empavonado, el pecho bien salido, yo estoy con Dios. Cuidado que tú serás juzgado con más severidad. ¿Y contra esto qué, hermanos? La humildad. Contra esa actitud que Jesús está criticando, la humildad, ¿no? Seamos humildes. Seamos humildes incluso para explicar algo. Si tienes la oportunidad de ayudar a otro hermano para su propio crecimiento espiritual, hazlo con humildad, hazlo con respeto, ¿no? Y no como estos pavos reales que buscan ser reconocidos, horrible, ¿no?
A ver, continuamos. Dice, ella dio de lo que necesitaba para vivir. Ese es un ejemplo de lo que es la generosidad. A ver. A ver, ¿alguien desea leer? Yo, Katy. Ok, ella se adelanta. Ella dio de lo que necesitaba para vivir. Marcos 12, 41. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobra, pero ella, en su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Gracias, Ayase. Miren qué claro mensaje nuevamente, ¿no? El tema de la generosidad, el compartir. Algunos dan de las moneditas que les sobran, pero esta pobre viuda ha dado todo lo que tenía para vivir. Hay un ejemplo parecido, no sé si alguno de ustedes recuerda, sería bonito solamente como una referencia breve. Algo así ocurre en el Antiguo Testamento con un personaje súper importante. ¿Recuerdan? Es un hombre importantísimo en la historia de Israel que está pasando hambre. Y una viuda comparte con él todo lo que tenía. ¿Recuerdan a quién me refiero? Elías. El profeta Elías. Excelente, el profeta Elías. Y la viuda comparte con él todo lo que tiene. Y le dice, bueno, te daré lo que tengo y esperaré morir. ¿En qué situación estaría la mujer? Y Elías le dice, no te preocupes, ¿no? Entonces, a partir de que comparte con él, esa sartén siempre está llena todos los días. ¿No? Entonces, miren, estamos hablando de Elías siglos y siglos antes que Jesús. Pero está esta figura también. Siempre cuando estudiamos el Nuevo Testamento hay relaciones bien estrechas con el Antiguo Testamento. Pero lindo el mensaje, ¿no? Otra vez, lindo el mensaje de lo que significa la auténtica generosidad. Dar la monedita que te sobra o dar con generosidad. En este caso, en el extremo, ella, dice la última línea, en su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ese es el amor, ¿no? Como tú lo harías con un hijo. Yo no dudo de cualquiera de ustedes, mamás, ante la necesidad de un hijo, hacen eso. Como decimos, no te quitas el pan de la boca y se lo das. Estás con sueño y tu hijo está con fiebre. Mira, te sobas los ojos y estás al pie de su cama toda la noche, secándole el sudor, tomando la temperatura, poniendo pañitos fríos. Ese amor de madre, ¿no? Ese es el amor de Jesús. El amor que da todo, y da todo sin esperar nada a cambio, ¿no? A ver, aquí no quedará piedra sobre piedra. Ya entramos con eso, hermanos, al capítulo 13. ¿Alguien desea leer? Vamos para participar. Yo continúo. A ver, ella se... Ok, aquí no quedará piedra sobre piedra. Marcos 13, del 1 al 4. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió, ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y después, estando sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya está
por cumplirse todas estas cosas? Claro, gracias, ellos. Mira, acá la pregunta sobre el tema de del apocalipsis famoso, ¿no? Porque así lo entienden, si se va a caer todo, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal del fin de los tiempos? Son señales de esto que vamos a conocer como Apocalipsis, que además, hermanos, también les digo, no es novedad, porque ya en el Antiguo Testamento, por lo menos 2 de los libros del Antiguo Testamento, Daniel y Ezequiel un poco, hablan de esto también, ¿no? Entonces, el fin de los tiempos. Y en el Nuevo Testamento, el último libro, en el orden de la Biblia, no el último a haber sido escrito, pero el último libro en el orden, cuando ustedes ven su Biblia, el último es Apocalipsis, que se lo atribuyen a Juan, pero es otro Juan, y habla de esto, ¿no? Les adelanto nada más que no hay que verlo con un sentido de miedo, ese es un error. Un cristiano que tenga miedo a esas señales está equivocado, porque esas señales son la venida definitiva del reino de Dios. Y eso debería ser la felicidad más grande, no el terror. Claro, un no creyente se imagina pues fuego y fatalidad. Un creyente se imagina a Dios, Jesús, entre nosotros, abrazándonos. Entonces, no puede ser fatalidad, es la felicidad total. El reino de Dios totalmente instalado en la tierra. Entonces, ¿cuándo sucederá todo esto? Y seguimos. Todos los odiarán a causa de mi nombre. Palabras de Jesús. A ver, ¿quién nos ayuda a leer? Yo. Ok, Karin. Entonces Jesús comenzó a decirles, tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será el comienzo de los dolores del parto. Estén atentos. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que se les enseñe en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando vean la abominación de la desolación usurpando el lugar que no les corresponde, el que lea esto, entiéndalo bien. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa, no baje a buscar sus cosas. Y el que esté en el campo, que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rueguen para que no suceda en invierno, porque habrá entonces una gran tribulación, como no hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor
no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de los elegidos. Si alguien les dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Pero ustedes tengan cuidado. Yo los he prevenido de todo. Gracias, Karin. Miren, esta lectura es especialmente dura, ¿no? No es fácil, es dura. Pero ¿cómo la vemos? A ver, le doy la palabra. Retrocedo a la anterior. Está hablando de los falsos profetas, ¿no? No se dejen engañar por falsos profetas, ni por falsos mesías, ¿no? Habla de señales del final de los tiempos. Pero se redacta en la forma de terror, justamente contra lo que yo les decía. Si nosotros tenemos que ver ese momento como el momento de la gran felicidad, el momento de la instalación del reinado de Dios. Pero aquí lo cuentan que parece de verdad que película de terror, si es que lo leemos mal. Y por eso aquí el evangelista mismo dice, el que lea esto, entiéndelo bien. Quería resaltarles eso. Sí, Augusto, adelante. Creo que se está refiriendo más a, está profetizando la destrucción del templo que iba a haber en el año 70 por parte de los romanos, ¿no? Y cuando habla de incluso la abominación de la desolación fue cuando el emperador pues manda a sitiar a Israel y en el templo de Israel después de saquearlo ponen una estatua de Zeus, ¿no? Y bueno, a eso se refiere, esto es una profecía, digamos, que para ellos es un apocalipsis, porque prácticamente todos los que estaban dentro de la ciudad fueron aniquilados y algunos llevados esclavos, ¿no? Correcto, Augusto, sí, muy bien. Y esto ocurre, lo que Augusto nos narra, acá estamos con Jesús más o menos en el año 30, 33, y lo que Augusto nos narra ocurre en el año 70, o sea, casi 40 años después. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los romanos, el imperio dominante, va a castigar al pueblo judío, destruyendo el templo de Jerusalén y haciendo un montón de daños en la misma ciudad de Jerusalén. Pero el templo es destruido. Los ciudadanos más notables son castigados. Entonces, sí, hay buen contenido de eso, pero también del apocalipsis en el sentido de género apocalíptico final, también, ¿no? Porque hay que referirnos a la destrucción del templo, sí, pero también al Nuevo Jerusalén, a la instalación del reinado de Dios. Pero que es negativo, no es negativo. María Teresa, adelante. María Teresa. Activa tu micro, María Teresa. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí Buenas te escucho. noches. Sí, buenas noches. A mí me habla en el sentido un poquito de lo que estás diciendo, Manuel, y en especial esta frase que dice, y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de los elegidos. O sea, siento como que, mira, tengan cuidado, el tiempo va a llegar, pero van a sufrir tribulaciones y todo por causa de mi nombre, que les quede claro, pero también un mensaje de una esperanza incondicional en el sentido, pero lo abreviará a causa de los elegidos. Un poquito como cuando destruyó Sodoma y Gomorra y esa circunstancia, ¿no?
cuando negocia con Dios, si hay tantos justos y bueno, ya al final, ¿no? Entonces creo un poquito más o menos eso, es lo que estoy captando. Sí. Y lindo punto. Y otra vez me encanta la oportunidad de que relaciones esto con algo tan preciso del Antiguo Testamento, que estás refiriéndote al libro del Génesis con Abraham, ¿no? Abraham y la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo Abraham intercede, ¿no? Eso que llamamos negociar, Señor, y si hay 50 justos, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 25, y le va regateando, ¿no? Y tú dices, estos judíos regateadores y negociantes, pero realmente lo que hay, si lo miramos fino, es una intercesión. Es una intercesión como la que también le pedimos a María, ¿no? Y le pedimos a Jesús a través de María, y en ese caso es a Dios a través de Moisés, la intercesión, ¿no? Tú que eres tan amigo y tan cercano al Señor, intercede por nosotros, ¿no? Pero muy lindo tu comentario, María Teresa. Entonces, ese tema, también que sea uno de los que quedan pendientes, no pretendamos agotarlo. ¿Por qué? Porque el tema Apocalipsis va a repetirse, y en Mateo, que viene después, tiene capítulos enteros. Entonces va a haber oportunidad de verlo y verlo. A ver, verán venir al Hijo del Hombre desde las nubes. ¿Puedo leer? Sí, Alicia, adelante. Verán venir al Hijo del Hombre desde las nubes. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Gracias, Alicia. Sigue la narración de este Apocalipsis, ¿no? El cielo se oscurece. Creo que esta es la última clase. Dice, y el Señor envía a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Estos son como, a ver, miren, cuando hemos estudiado el libro del Apocalipsis, que todavía no nos ha tocado, pero nos va a tocar, estos son como pinceladas de ese gran cuadro que va a ser el libro del Apocalipsis entero, ¿no? Son pinceladas. Estén atentos y despiertos. Acá quiero aprovechar de decirles, porque creo que algunos no lo tienen tan claro. Cuando acá dice Marcos 13, 26 SS. ¿Esto qué significa? Miren, es Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos 28 y siguientes. Siguientes hasta dónde? Hasta el fin del capítulo 13, ¿no? Entonces, SS se pone para decir que es desde el versículo 28 hasta el versículo final del mismo capítulo 13. En este caso, entonces, vamos a leer esto. Terminamos el capítulo 13 aquí. Y es una llamada de atención de Jesús que es valiosísima hoy también, o sea, así como lo fue en su momento. Estemos nosotros, hermanos, hermanas, atentos y despiertos. ¿Por qué? A ver, por favor, leamos. ¿Puedo leer? Estén atentos y despiertos. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Tengan cuidado,
y estén prevenidos porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos. Entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Gracias, Katia. El mensaje es clarísimo, ¿no? Estén atentos, estén despiertos, estén prevenidos. ¿Y por qué nos? Mire, lo dice, repito, a la gente de su época, pero lo dice a nosotros hoy, siglo XXI. ¿Por qué? ¿De qué tenemos que estar atentos? ¿De qué tenemos que estar prevenidos? ¿A qué tenemos que estar despiertos? Tenemos que el mandamiento central que nos deja Jesús, y es el mandamiento central de nuestra fe, es el amor. Pero si nos dormimos, si nos entretenemos, si nos despistamos, si no estamos atentos, es que ahí podemos fallar, ¿no? Hay que estar atentos al otro, despiertos a la necesidad del otro. Y la necesidad no solamente, oye, lo veo flaco, sucio, no. Lo veo, él quiere hablar conmigo, él quiere decirme algo, quiere que lo escuche. Y debo escucharlo con amor. Eso se llama, en términos modernos, la escucha empática, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva, la escucha empática, son términos modernos de lo mismo. O sea, seamos cuidadosos, seamos atentos, estemos despiertos a la relación con el otro, en la necesidad del otro, que puede ser material, pero puede ser espiritual. Puede ser una voz de aliento, puede ser escucharlo, puede ser simplemente escucharlo. Con algunos de ustedes conversé y nos reímos, ¿no? Cuando dices, oye, una amiga vino, se sentó conmigo, me contó media hora, se levantó y se fue y me dijo, muchas gracias, ¿cómo me has ayudado? Y me decía esta señora, oye, yo no dije nada, solamente la escuché. Pero es que en solamente escucharla ya hiciste un montón. Hiciste un montón, ¿no? Ese de estar atentos, ese de estar despiertos, hace que la persona que se comunica contigo se sienta tan bien acogida. Entonces, tanto para lo profundo como para lo sencillo, tanto como material como para lo espiritual o lo psicológico, en todos los casos, estar atentos y despiertos al otro y estar atentos y despiertos a Dios. Claro, y al final no son dos, sino una sola cosa, como ya vimos con el amor, ¿no? Y luego resalté en amarillo, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira, ese texto, capítulo 13 del Evangelio según Marcos, ¿cuántas veces lo vemos hasta escrito por ahí suelto, ¿no? Y uno dice, qué frase tan linda. Acá está. Tomada del Evangelio. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esto hasta se canta, ¿no? Yo recuerdo mucho una canción en la iglesia, que se canta en algunas ceremonias, con esta letra. ¿Comentarios suyos, hermanos? Adelante, bienvenidos. A ver, si no, continuamos. Buscaban la forma de arrestar a Jesús. Acá empieza el capítulo 14. Y lo leo, miren, es cortitito. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los panes ácimos, ¿recuerdan cuáles son? El pan ácimo es el pan sin levadura, ese pan que no infla. ¿Y por qué pan ácimo? Porque cuando la noche de la Pascua, la noche que pasa el ángel de la muerte por las casas de los egipcios, cuando ve el pórtico pintado con sangre de cordero, pasa de largo porque ahí hay un judío, una familia judía, ¿no? Y entonces, esta noche salen a la volada y no tienen tiempo de hacer que el pan se fermente, la masa se fermente. Entonces, esa noche salen con panes que luego los preparan como panes ácimos, panes sin levadura. Esos panes chatitos, tipo el pan ayacuchano, que es tan rico además, ¿no? Entonces, faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte.
porque decían, no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Claro, y acá está la contradicción que se va a ir notando a cada momento en el Evangelio y en otros relatos del Evangelio, en Mateo, en Lucas, y es que quieren prenderlo los sumos sacerdotes, y miren acá otra vez la claridad de Marcos, que luego se pierde. No dice los fariseos, no, los sumos sacerdotes, que son los saduceos, y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, pero no querían hacerlo públicamente, porque el pueblo podía rebelarse, porque el pueblo se identificaba con Jesús. Entonces, ir contra Jesús públicamente sería un error político. Entonces quieren hacerlo a escondidas. Ya están pensando la manera de lograrlo. ¿No? Está clarito. A ver, avanzamos. Se anticipó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. ¿Acá se inició? ¿Alguien desea leer? Vamos, anímense, vamos a participar en las lecturas también. ¿Puedo? Ok, Guillermo. Oh, ok, bien. Alicia y después Guillermo, sí. Ok. Mientras Jesús estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces, algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí, ¿para qué este derroche de perfume? Se hubiera podido vender por más de 300 denarios para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que podía, ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí, donde se proclame la buena noticia, en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Gracias, Alicia. Miren, mientras Jesús estaba en Betania, ya ubicamos Betania más o menos, la localización, está cerquita de Jerusalén, ¿no? Es un pueblo muy cercano. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, pasaba el día en Jerusalén y iba a dormir a Betania. Entonces, estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso. Llega una mujer con un frasco lleno de perfume muy valioso, que dice vale 300 denarios. ¿Cuánto es 300 denarios? Es, como referencia les digo, más de lo que gana un trabajador del campo en un año. Para que tengan la idea, el salario de un trabajador en el campo era 1 denario por día. Entonces, para que gane 300 denarios, descontando días de fiesta, es un poquito más de un año. Digamos que un año. Un año tendría que trabajar una persona sin gastar en nada más para comprar un frasco de este perfume tan valioso. Y la mujer viene y rompe en su cabeza el frasco y lo derrama sobre Jesús. ¿Qué significa derramar perfume sobre la cabeza de alguien? Tiene una sola palabra lo define, es ungirlo. Ungirlo, exacto. Exacto, hermana. ¿Para qué se unge a alguien? Tú unges a alguien a quien declaras rey. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Samuel, Samuel unge al rey Saúl. Luego Saúl unge al rey David y los unge de esta manera. Ahí tenemos una referencia bíblica al hecho de derramar aceite sobre la cabeza de alguien, ¿no? Es ungirlo, es nombrarlo rey. La otra figura es en qué momento es que una mujer, ya hablando en términos específicos ya de sexos, cuando una mujer echa un frasco de perfume en la cabeza de un hombre. También tenemos testimonios en la Biblia, y es en el matrimonio. La novia, en la costumbre de la época, en la cultura de la época, la novia
derrama sobre la cabeza de su flamante marido perfume. Entonces lo hace su rey, digamos, ¿no? En esas palabras tan lindas en la pareja, mi rey, mi reina, ahí la mujer le dice, eres mi rey, y le derrama perfume. ¿Y en qué otro momento? Miren, hablamos entonces de dos momentos, ungir al rey, ungir al marido, y aquí un tercer momento, que es el que se refiere a la lectura, en el título rojo, se anticipó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. ¿Cuándo es? Cuando la persona ha fallecido, se prepara el cadáver, y antes de envolverlo en los lienzos, se le unge en perfumes. Eso pasa con Jesús también, ¿se acuerdan cuando lo llevan a la tumba de José de Arimatea? Lo vamos a ver dentro de poco. Y entonces va María con otras mujeres a echarle estos perfumes, estos aceites especiales y luego envolverlo. Y ven que ha resucitado. Bueno, esta es la tercera situación en la que se usa esto como práctica, ¿no? Entonces, 1, para ungir al rey, 2, para ungir al marido, y 3, para ungir para preparar el cadáver para el sepulcro. ¿A cuál de las 3 se puede referir esta? Yo lo veo más a la segunda, ¿no? La mujer que perfuma al novio. Es una forma, para mí está clarísimo, porque la mujer representa al pueblo que, entre comillas, se casa, hace alianza con Jesús, la nueva alianza. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de verlo. La mujer, el pueblo de Israel, el pueblo santo de Israel, el pueblo, esa parte del pueblo que decide seguir a Jesús, unge la cabeza de Jesús, declarándole en esta ceremonia de nupcias, en esta ceremonia de alianza, de matrimonio, declarándole su fidelidad y su unión. Entonces, estamos viendo eso segundo. Lo primero, claramente, unges al rey, unges al marido, y lo tercero, unges el cadáver. Eso es lo que les podría explicar. No sé si quieren añadir. Bienvenido. Ahora, que Jesús hable en este momento de ungir su cadáver cuando está más vivo que cualquiera, debe sonarle raro al que escucha. Absolutamente raro, ¿no? Un ratito, perdón, Malena está levantando la mano. Sí, gracias. Yo tengo una consulta, Manuel. Esta mujer que unge los pies de Jesús o unge la cabeza de Jesús y que aparece también en otros evangelios, ¿es María Magdalena? ¿Es María de Betania, la hermana de Lázaro? ¿Qué mujer es ella? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, producto de la curiosidad natural nuestra, pero parece ser que María Magdalena no es. Lo está descartando, ¿no? María de Betania puede ser perfectamente, pero María Magdalena no es. O sea, Porque es María María, la Magdalena hermana de Lázaro y de Marta. puede ser, sí, perfectamente. Pero la Magdalena no, porque ella tiene otra relación con Jesús. Y la mujer de la cual la libra Jesús de ser apedreada, ¿esa es María Magdalena o María No. Magdalena es otra? Es otra, mira, ¿cómo te podría decir? Es otra buena pregunta. Y es que inevitablemente los seres humanos somos curiosos, ¿no? Entonces, nos encantaría pensar que esa pecadora terrible es María Magdalena, pero no es. No es. Por lo menos no hay ninguna evidencia bíblica, ni siquiera en los estudiosos más profundos, no hay. Lo que es un poco una creencia en lo que es parte de la cultura popular, ¿no? La religiosidad popular. Entonces relacionamos a María Magdalena con la pecadora. Pero no hay evidencia. En la Biblia no está indicado, al menos no lo recuerdo, no lo tengo presente yo, en qué momento Jesús conoce a María Magdalena. Simplemente no. María Magdalena sí,
No se escuché la última parte. Digo, no hay una escena propia dentro de los evangelios en la cual No. se especifique cómo conoció Jesús a Magdalena, ¿no? No, Malena. Ya, gracias. No. Y lo vamos a ir viendo, miren, porque la idea es estudiar los 4 evangelios. Estamos terminando el primero, vamos a hacer lo mismo con los otros 3, y van a ver que no hay. O sea, no es cuestión de que uno invente o uno diga en el aire, ¿no? No. Hay cosas que están y cosas que no están. Y el tema de María Magdalena no tiene mucha cabida, y da pena, pero es así. Quizás se entienda un poco por el rol de la mujer en esa época. Pero que María Magdalena era un personaje cercanísimo a Jesús y de la mayor importancia, decididamente lo fue. Y de eso tenemos testimonio, sobre todo en la resurrección de Jesús. Ahí no hay lugar a duda. ¿Con quién se comunica Jesús resucitado? ¿A quién le encarga las cosas? Es a ella. Mucho más que a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno. Vamos a verlo. Pero sí. Entonces no hay cosas que no podemos afirmar, Malena, pero que sí por lo menos podemos decir no, de eso no hay evidencia. Ok, gracias. No, a ti. Manuel, María Teresa está levantando la mano y luego Karin. Adelante. Activa tu micro, gracias. Sí, Manuel, bueno, acá no hay ninguna evidencia, digamos, de que estamos inclinándonos porque no es María Magdalena, pero María Magdalena era hija de un comerciante, eso sí, creo que está ya, digamos, en la historia, hija de un comerciante de especies y de perfumes muy valiosos. Era una mujer que tenía una situación, digamos, acomodada en ese tiempo, incluso hablaba varios idiomas. Entonces, acá en el tema de con un frasco lleno de perfume y que también nos están diciendo que es muy valioso, me queda a mí la interrogante de si podría haber sido María Magdalena. Tendría que ser más o menos cruzar con el tiempo, ¿no? Que si ella ya no estaba aún presente en la vida del Señor. Y no lo estoy haciendo por esa curiosidad, entre comillas, que manejan mucha gente con respecto a la figura de María Magdalena y Jesús, ¿no? Sencillamente desde la parte asociando estas descripciones que está finalmente en el texto, ¿no? Porque tampoco tenemos una prueba o una certeza de que era la otra María, la hermana de Marta. Entonces solamente es suposiciones. Son suposiciones, sí. Incluso, María Teresa, mira, esto que has afirmado de María Magdalena, yo te digo primera vez que lo escucho, ¿eh? O sea, que era hija de un comerciante muy próspero. Nunca lo había escuchado. No sé, bueno, debe haber alguna fuente. No son los evangelios de ninguna manera, no hablan nada. Sí, no es del evangelio. Por eso digo, entonces, ¿de dónde sale? Puede ser algunos apócrifos. Vemos algunas series en televisión incluso. No la he visto, pero veo que están dando en uno de los canales de señal abierta en el Perú, María Magdalena como serie. De repente ahí sale. No, eso es más novelesco. Yo lo tengo digamos, de literatura. Y claro, no de acá, sino de literatura alemana. Claro. Entonces, un poco una parte histórica sobre el tema, ¿no? Y también hay un sacerdote mexicano que tiene este programa de Magdala, muy interesante, donde cada vez hay temas más, se están investigando, no solamente la parte arqueológica, sino unido a la figura de María Magdalena, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a decir pues que es la prostituta y que que representa un poco más, si quieres arrepentirte de todos tus pecados terribles en esa inclinación, entonces ella es la figura y ella es la
la redimida en ese tema, ¿no? Pero parece Claro. que es más una figura que se le han acomodado a que realmente ella era una prostituta, ¿no? Pero en No, fin, bueno, ese es otro tema, sí, pero no hay a lo nada. que voy, estoy acá un poco hilando este tema del perfume valioso, que es lo que me llamó la atención. Claro, pero no es nada. O sea, de verdad, sería forzar mucho las cosas, decir que es una o la otra. Ujú, Yo te diría ok, 99.9, no digo 100, ya. pero 99.9% de que María Magdalena no es la prostituta que van a apedrear y Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y al 99.9 que no es. Dejo un mínimo de mínimos como que fuera, pero en todo lo que he estudiado del tema no es uno. Y dos, que no es esta mujer con el frasco de perfume. La relación de María Magdalena con Jesús viene de mucho antes. Entonces, pero que puede Ya. ser, puede ser. O sea, no son cosas que realmente deban ponernos en dificultad. Ok, Ni siquiera, ya. el texto ni siquiera nos dice que la mujer se llama María, ¿no? Sí, sí, puede representar a la mujer en general también, ¿no? O Claro, sea, si ya lo queremos pasar, digamos, al tema más espiritual, es en realidad para mí la mujer en general, ¿no? claro. Que Como tiene esa sensibilidad. es la mujer samaritana en el pozo cuando Jesús tiene sed. Entonces ahí la mujer representa al pueblo de Samaria. Aquí la mujer puede representar al pueblo judío en esta renovación de la alianza con Dios. Se puede ver de varias maneras, pero que tenga un nombre específico no lo tiene. Ok, Sí, no le quita. gracias. No, a ti. Entregarás a Jesús. Judas Tengo una Iscariote, uno de los pregunta. 12, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una ocasión propicia para entregar. O sea, los sumos sacerdotes saben quién es Jesús, pero como ya vimos, no quieren arrestarlo de día, delante de todo el pueblo que se va a rebelar. Quieren hacerlo en un momento propicio, de noche. Y por eso Judas les puede ser útil, ¿no? Entonces, es simplemente relato y seguimos. Y prepararon la cena de Pascua. A ver si me ayudan. ¿Puedo leer? Claro. Adelante. Lean, Ok. por favor. Y prepararon la cena de Pascua. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Bien, María Teresa. Perfecto. Acá está el relato clarito, cómo suben a ese segundo piso en esta casa en Jerusalén, de la que no nos dan mayor detalle, pero yo les había comentado por otros estudios que hay, claros, nos hablan de que la dueña de esta casa es María, una tal María, diferente de las otras Marías que conocemos, María de Jerusalén. Que María de Jerusalén se hace muy cercana a Jesús y sus seguidores, y esta misma María
es la que tiene un hijo pequeño, jovencito, que se llama Marcos, Juan Marcos, que va a ser el evangelista después. Entonces, a ver, continuamos un poquito más. Uno de ustedes me va a entregar. Yo leo. Al atardecer, Jesús llegó con los 12, y mientras estaban comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle, uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Gracias, Eli. Acá es el anuncio de Jesús de que uno de sus 12 lo va a traicionar. Y a ver, avancemos este poquito antes de terminar. Tomen, esto es mi cuerpo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberá más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Bien, gracias, Guillermo. No, acá estamos ya en la instauración de la Cena del Señor, que en la misa católica, en toda ceremonia de misa se conmemora. Especialmente los domingos, pero en toda misa. ¿No? El momento de la liturgia de la Eucaristía. Ese es mi cuerpo, ese es mi sangre. Jesús instituye la Eucaristía, que es con lo que lo vamos a recordar hasta el día de hoy, y es la parte central de la celebración nuestra, ¿no? El momento más sagrado y el momento más hermoso de la celebración católica, en conmemoración de Jesús, es esto, ¿no? Y a partir de esta, tomen mi cuerpo, tomen mi sangre, la comunión. Bueno, y aquí lo dejamos, porque realmente no va contra mi principio correr y correr. Quisiera que ahí lo dejamos y quedarnos en esto anterior, unos minutitos. ¿Cómo apareció? En el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, la comunión. ¿Con qué relacionamos esto? En el propio Evangelio según Marcos hemos estudiado antes, no hay uno sino 2 milagros de la multiplicación de los panes, para 5.000 y para 4.000, ¿se acuerdan? Y sobran 12 canastas, sobran 7 canastas. Antes que eso, en el Antiguo Testamento hemos visto de manera especial cuando llueve maná del cielo para el pueblo judío que estaba con hambre en medio del desierto. Después de la escena, tiempo después, hemos visto lo que recordamos hace un rato con Elías, el gran profeta Elías,
el que no escribe nada, pero igual es el más grande de los profetas de Israel, cuando está con hambre y la mujer viuda le da lo único que tenía para comer. Entonces, y luego esa comida aparece todos los días en la olla de la señora, de la viuda. Entonces, hay prefiguras de este momento, ¿no? La prefigura que es el maná del desierto, el alimento que le da Elías, la viuda a Elías, la multiplicación de los panes en la versión 1 y 2, y ahora aparece ya de manera definitiva, entre fuegos artificiales y luces de colores, ¿no? Jesús instaura la comunión, la Eucaristía, y nosotros lo celebramos todos los días en la misa como acción de gracias. ¿Dónde está esto? En varios lugares, ¿eh? Está en varios lugares del Evangelio. Pero acá empezamos con Marcos capítulo 14. Luego lo vamos a ver en los otros 3 evangelios, y luego lo vamos a ver en la carta de Pablo, aunque Pablo escribió primero que eso escribió Pablo. Entonces, y más detalle da Pablo. O sea, casi como que el texto que se lee en misa, mucho más que este breve texto de Marcos, son otros textos que vamos a ir reconociendo un poquito más adelante. Bueno, hermanos, entonces, si quieren comentar algo. ¿Algún comentario final? Vamos a quedar aquí para que el próximo martes entremos ya en la recta final del Evangelio. Jesús, en esto que conocemos hoy como la instauración de la Eucaristía o la última cena, y de aquí va a venir ya su pasión. Que en el Evangelio según Marcos la cuenta corto, porque luego tenemos textos mucho más largos, el más largo Juan. Pero también ya vendrá en su momento. Perdón, veo la mano de Augusto levantada. Adelante. Solo un pequeño comentario en la parte del texto donde menciona que es la sangre de la alianza. Bueno, en algunos textos antiguos también, unos manuscritos también está la sangre de la nueva alianza. Bueno, y esta es una alusión a Éxodo 24:8, donde menciona que la antigua alianza, digamos, entre Yahvé y Israel, iba a ser sellada a través de la sangre derramada en el monte Sinaí. Y en este caso, la nueva alianza entre Cristo y la iglesia, o entre Cristo y el mundo, será sellada a través de su propia sangre en el monte Sión, en este caso, ¿no? Derramada en el monte Sión cuando fue crucificado, cuando sería crucificado. Bien, bien, Augusto, gracias. Vale la mención, y el monte Sión es Jerusalén y el monte Sinaí está bien lejos. ¿En qué dirección en relación con Jerusalén? Hacia el sur, pero bien al sur. ¿En qué país en la distribución actual del mundo estaría el monte Sinaí? ¿Se ubican? Una buena pregunta, creo. ¿Alguien se anima? ¿En Israel, Manuel? No, mucho más al sur. Muchísimo más al sur. En la actual Jordania. Arabia Jordania. Saudita. Arabia Saudita. No, Jordania es vecino de Israel para la izquierda. No, Arabia Saudita Sí. al sur. Uh-huh. Sí, bien al sur. Más bien, digamos, mucho más cerca de Qatar que de Israel, si quieres. O sea, hablando del Mundial. Porque Qatar es un pedacito que solamente está... Las fronteras de Qatar son, por un lado, el mar del Golfo Pérsico, y por otro lado, todo Arabia Saudita que lo rodea. Uh-huh. Qatar es chiquitito, pero Arabia Saudita es un país grandote.
Bueno, ahí está. Hermanos, entonces, quedemos aquí para el próximo martes. Nuevamente les agradezco mucho su paciencia, su perseverancia y despidámonos con una oración final, si alguien pudiera hacerlo. ¿Yo puedo decir la oración, Manuel? Sí, Patricia, gracias. Sagrado Corazón de Jesús, te agradecemos, Padre, porque has permitido que nuevamente nos reunamos esta noche para aprender tu palabra a través de nuestro profesor Manuel. Gracias, Señor, y te pedimos que le sigas dando ese don de sabiduría para que nosotros podamos aprender y aplicar lo que nos está enseñando. Y esta noche queremos terminar esta oración con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Patricia. Gracias, hermanos, a todos ustedes.